Pues aquí estamos otra vez para volver atrás en el tiempo, para meternos en el pasado, meternos en el primer siglo, en un mundo diferente al que vivimos nosotros, pero un mundo importante para nosotros, ya que de ahí vienen fundamentos de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Aquí fue donde terminamos la semana pasada con los emperadores romanos, después de lo que habéis estado comentando, y llegando a Octavio, que fue realmente el primero que ejerció como tal, como emperador, ¿no? Del año 27 a.C. al 14 después de Cristo, que corresponde a la etapa del nacimiento de Jesús, y destacamos esos títulos que él se atribuyó, entre otros el de sumo pontífice. Aquí tenéis una moneda de esa época donde se puede ver esa inscripción, ¿no? de Augustus. En la moneda de la izquierda pone eso, y en la derecha pone Máximo Pontífice. Eran de los miembros de la religión, del Consejo Religioso de Roma, pues era el jefe de ellos, tomaba ese título. Y bueno, pues llegamos después de Octavio a Tiberio, es el siguiente emperador que es mencionado en la Biblia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, se usa para fechar el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista inicia su ministerio en el año 15 de Tiberio César. Y los años en los que gobierna este emperador corresponden a la época del ministerio de Jesús y de su muerte. Es la época cuando Jesús muere, él está gobernando. Y a su vez este también es el emperador que nombró a Pilato gobernador de Judea. Así que esa es la conexión principal que encontramos con él en el Nuevo Testamento. A Tiberio le sigue un personaje que no sé cuál es la palabra que lo define mejor, que menos mal que tuvo un gobierno breve, que fue Calígula. Calígula se volvió demente hasta tal punto que nombró como ministro a un caballo. O sea, nombró un ministro de su gobierno a un caballo. Y él sí que pretendió ser adorado como Dios. Su pretensión incluso era poner una estatua suya en el templo de Jerusalén, pero murió antes de realizarlo. Y él adopta costumbres de Oriente, como la de casarse con su hermana, y eso lo solían hacer los egipcios, y como sabéis por la historia, pues este hombre murió asesinado. Después de Calígula viene Claudio. Claudio es emperador del año 41 al 54 después de Cristo, y en su tiempo ocurre un hambre importante, una gran hambre en todo el mundo, que profetizó Agabo, y leemos acerca de ello en el libro de Hechos, capítulo 11. Este emperador al principio también fue benigno con los judíos hasta el año 49. En el año 49, Claudio hizo un edicto de expulsión de los judíos de Roma, y eso lo leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 18, donde dice: después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, y Pablo fue a ellos. Así que este edicto de este emperador afectó a un matrimonio creyente, a Priscila y Aquila, y eso pues propició el encuentro de estos creyentes con el apóstol Pablo para terminar siendo colaboradores. Un dato histórico que tiene cierto interés es que un historiador romano llamado Suetonio habla en sus relatos de ciertos desórdenes que fueron provocados por un tal Cresto. Él pone Cresto, que puede ser una referencia a Cristo, y
él pone ahí como la causa de los desórdenes entre los judíos y la mayoría piensa que se está refiriendo precisamente a Cristo. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque llegaban los misioneros cristianos a Roma. ¿Y a dónde iban? Pues como dijimos la semana pasada, iban a las sinagogas, como solía hacer Pablo en sus viajes misioneros. Y eso provocaba pues enfrentamientos con los judíos más ortodoxos. Y de esos pues tenemos constancia también en el libro de los Hechos de que ocurrían estas cosas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, leo los versículos 44 y 45. Y dice, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Es decir, que efectivamente cuando se predicaba el evangelio en una ciudad, pues se armaba un cierto revuelo y los judíos pues se ponían bastante furiosos, los ortodoxos. Un poco más adelante, en el capítulo 17, vuelve a ocurrir lo mismo. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, uno de los lugares que tenemos en el Nuevo Testamento, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Ahora viene el pero. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han transformado al mundo han venido acá también. Dije transformado, perdón, que han trastornado al mundo, han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotan a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Así que encaja con esa nota histórica de Suetonio, de que se producían ese tipo de altercados y entonces intervino este emperador expulsándolos de Italia. Bueno, la conversión de personas importantes pues seguramente era la preocupación de los judíos, ¿no? Que podía perjudicar a sus intereses. Algo que algunos se han preguntado alguna vez es ¿por qué tenemos pocas referencias en escritos de la historia de Roma, de la historia romana o de romanos? ¿Por qué tenemos pocos datos en sus historiadores en relación con la fe cristiana? Y bueno, el motivo es que los romanos, cuando hacían libros, documentaban la historia, pues no recogían los datos de otros pueblos con mucha precisión. Le importaban los suyos, pero los de otras naciones o de otros pueblos pues no les prestaban mucha atención. Así es la explicación por qué los historiadores romanos, salvo algunos, como hemos mencionado ahora este posible caso de Suetonio, y el más conocido de todos, Flavio Josefo y Eusebio, pues no hay tantas menciones como tal vez esperaríamos encontrar. Después de Claudio, el siguiente emperador, seguramente muy conocido, Nerón. Nerón es el último emperador de esa dinastía de Césares, que va del año 54 al 68 después de Cristo. Nerón se hizo famoso por el incendio de Roma. En el año 64, un incendio que por lo menos duró 5 días y parece ser que él lo usó para acusar a los cristianos y de ese modo ser perseguidos.
en realidad no se conocen las causas del incendio de Roma. Algunos incluso culpan a Nerón mismo y hay algunas leyendas que dicen que Nerón, mientras ardía Roma, él cantaba. Sí. Y él aprovechó pues toda esa destrucción para construir un gran palacio. Y bueno, pues fueron tiempos de crisis nacional y Nerón pues tenía que justificarse buscando algún culpable. Os leo unos párrafos de Tácito, de otro historiador romano, que son de interés en relación con esto. Dice, en consecuencia, para librarse de la acusación, es decir, la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. Y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones, cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron o fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Bueno, tremenda descripción de lo que sufrieron hermanos nuestros en esa época en Roma. Solo una curiosidad deciros, porque esas cosas ocurren y se repiten en la historia. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Roma y visitar precisamente el Coliseo, pues lamentablemente el guía decía que todo esto de los cristianos, de que los echaban a las fieras y todo eso, que era un cuento. Yeah. Como siempre, la historia pues tratan de desmentirla, ¿no? Igual que aún en la actualidad se hace hasta con el holocausto nazi, que hay también quienes lo niegan. Pero bueno, os he leído un testimonio mismo romano. Interesante también que para los romanos, en principio, los cristianos no eran más que judíos. Los cristianos eran judíos, pero simplemente seguidores de un determinado líder, pero para ellos seguían siendo judíos. Y la religión judía en el Imperio Romano era una religión consentida, era aceptada. Pero con Nerón sí que se marca la diferencia, y es a partir de Nerón que ya se dan cuenta que los cristianos no son judíos, son otra cosa. Y a partir de ahí es que entran las persecuciones, y bajo el gobierno de Nerón pues viene la muerte, el martirio del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Después de Nerón vino Vespasiano, del año 69 al 79. Vespasiano en principio era un comandante del ejército que había sido enviado por Roma a sofocar una revuelta de los judíos en el año 66. Pero mientras él está sitiando Jerusalén, es nombrado emperador, y con lo cual tiene que salir y regresar a la capital. Y la caída final de Jerusalén ocurre en el año 70, pues bajo la dirección de guerra de su hijo, que se llamaba Tito, que también luego llegaría a ser emperador. Lo interesante de este momento, de la caída de Jerusalén, es que todavía en la actualidad se puede ver testimonios de esa conquista. Esta es una imagen del Arco de Tito. El Arco de Tito está ubicado muy cerca del Coliseo de Roma, y este Arco de Tito celebra precisamente esa victoria, esa conquista de Jerusalén,
y en el arco hay grabadas figuras, entre otras, algunas como las que veis ahí, donde podéis identificar algún objeto del templo. Está claramente el candelabro, llamado también menorá, algo muy valioso para el pueblo de Dios. Y también había otros objetos que se llevaron, como la mesa de los panes, se ven también las trompetas y otros utensilios y objetos de oro que se usaban también en el servicio del culto en el templo. Bueno, este panorama dramático, sin duda, de la caída de Jerusalén, que fue tremenda. Los relatos, bueno, cuentan de una situación desesperada, porque aquello fue por medio de un sitio, y la tremenda angustia, que algunos dicen que hasta algunos llegaban a comer a sus propios hijos, porque se quedaban pues muriéndose de hambre, de sed, hasta que por fin pues son conquistados, ¿no? Pero claro, ese cuadro, para nosotros histórico, Jesús lo podía anticipar y él lo podía ver antes de que ocurriera. Y Lucas recoge ese lamento tremendo de Jesús en el capítulo 19 de Lucas, y leo los versículos 41 al 44, que dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús podía ver ese cuadro en anticipo, lo que iba a ocurrir. Aquel templo que había sido reconstruido por Herodes y que era el orgullo de los judíos. ¿Os acordáis que incluso los propios discípulos también se sentían orgullosos ante la grandiosidad del templo? Y un día le dijeron a Jesús, ¿no? Oye, fíjate, mira, Señor, qué magnífico templo es este. Y Jesús le respondió pues con aquella frase profética, que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? Es que tremenda la historia, y cómo el Señor, sabiéndolo, no se alegraba por ello, y lo iba a permitir el Señor por un juicio contra su pueblo, ¿no? por su rebeldía, pero el Señor al mismo tiempo llora cuando está viendo lo que va a sufrir su pueblo. Bueno, pues así ocurrió bajo ese ataque de Tito, que luego fue emperador del año 79 hasta el 81. Después de Tito tenemos a Domiciano. Domiciano era hermano de Tito y gobernó del año 81 al 96 después de Cristo, y es bajo el gobierno de Domiciano que tenemos la época de Juan, del apóstol Juan, y Apocalipsis. Apocalipsis, aunque algunos lo relacionan con Nerón, lo mencionaré en un momento, pero lo más probable es que fue durante el tiempo de Domiciano que fue escrito el libro de Apocalipsis. Domiciano fue el que acumuló el máximo poder dentro de los emperadores, y él sí que reclamó para sí ese título de Señor y Dios. Yo soy Señor y Dios. O sea, eso se atrevió él a reclamar para sí mismo. Por lo tanto, en la época de Domiciano, la confesión de fe cristiana, que declara a Jesús como Señor, pues era un acto de rebeldía. Y como sabéis, el himno cristológico más importante que tenemos en el Nuevo Testamento, el pasaje de Filipenses capítulo 2, donde habla de la muerte de Jesús, su humillación y luego su exaltación, y dice eso, ¿no? que Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Claro, esa declaración era considerada por los romanos como un acto de rebeldía.
Y por eso cuando detenían a los cristianos les exigían renunciar a ese señor y adorar al emperador. Este contexto es importante, claro, para entender también el libro de Apocalipsis, porque está siendo escrito a iglesias, a hermanos que están sufriendo bajo el gobierno de este emperador, de esta situación. Y lógicamente, pues las imágenes, y aunque esto todo lo veremos con más detalle cuando lleguemos a estudiar un poco más ya el libro de Apocalipsis, las imágenes y los detalles se pueden relacionar, hay puntos de conexión entre las descripciones, aunque sean así muy fantasiosas o fantásticas, con la realidad que están viviendo aquellos creyentes. Por ejemplo, no era difícil ver una conexión, una relación entre las 7 cabezas de la bestia, de las que habla Apocalipsis 17, y las 7 colinas que rodean Roma. Pues había como una conexión. Y luego algunos, pues incluso haciendo sus cábalas y sus números, pues jugando con las letras y los nombres, pues llegaron a decir que Nerón César era el 666, pues se basaban en que tomando las letras de Nerón César con su valor en hebreo, pues sale ese número 666. Pero como digo, el libro de Apocalipsis probablemente fue escrito en esta otra época posterior, la de Domiciano, y no tanto en la de Nerón. Eso lo pensamos así porque era lo que creían los padres de la Iglesia, según sus testimonios. Además, cuando lees las 7 cartas con las que inicia Apocalipsis, pues ves un poco la vida de esas iglesias y no parecen iglesias nuevas, recién formadas, sino iglesias que ya tienen un recorrido, como por ejemplo la de Éfeso, pues dice que ya su amor se ha enfriado, hay entrada de herejías, en fin, parecen más de esta otra época. Luego hay un par de datos más que apuntan también al tiempo de Domiciano, como la Odisea. La Odisea había sido destruida en el tiempo de Nerón y reconstruida durante el tiempo de Domiciano, con lo cual si hay una carta a una iglesia en la Odisea, pues encaja mejor en esta época. Y el último otro dato es que este emperador Domiciano fue el primero que promueve la adoración al emperador fuera de Italia, en Asia, en la zona de Asia, él es donde reclama también la adoración al emperador. Bueno, todo esto de Apocalipsis, algunos lo consideran cumplido precisamente en esta etapa, ¿no?, de la persecución tan terrible que sufrieron nuestros hermanos. Pero bueno, en mi opinión es una descripción demasiado fantasiosa cuando lees Apocalipsis para aplicarla solo a esa etapa de la historia. Pero esto lo veremos en su momento cuando echemos una pincelada a los libros de Juan. Ahora, lo importante es que independientemente de la interpretación de Apocalipsis, de la aplicación que se haga en cuanto a si corresponde a una época u otra en concreto, sí tiene sentido que haya puntos de conexión entre lo que dice el texto y lo que están viviendo aquellos que reciben estas cartas de Apocalipsis, que reciben este libro de Apocalipsis. Porque, en primer lugar, el escrito es para ellos. Juan lo escribe para ellos. ¿Para qué? Para alentar a creyentes que están bajo persecución. Y los libros proféticos de la Biblia, todos, aunque tengan un cumplimiento muy posterior, su objetivo primero, su mensaje en primer lugar era para sus primeros lectores. Y por eso pues, se pueden relacionar cosas con la realidad que ellos están viviendo. De hecho, nosotros hacemos lo mismo también con las historias de la Biblia, ¿o no? Cogemos la historia, por ejemplo, de Job o las experiencias de otros creyentes del pasado y las aplicamos a nuestra propia experiencia, ¿no? Es la vida de Job, pero nosotros tomamos referencias para nosotros. Y ese es el propósito también lo que se puede hacer con la profecía, que aunque esté dirigida para un tiempo futuro, sí tiene aplicación en el presente. Es decir, que en el presente, cuando fue escrito, pues podría decirse que era como una alegoría de su época,
de persecución y como un anticipo de lo que probablemente venga todavía en el futuro. Y claro, ¿en qué les ayudaba a ellos leer Apocalipsis? Pues lo mismo que a nosotros, aun suponiendo que sea futuro, si entendemos que es futuro la mayor parte de Apocalipsis, ¿de qué nos sirve leerlo? Bueno, pues sí que nos sirve, sí que trae mucho aliento, pues entre otras cosas que podríamos mencionar. Bueno, ¿queréis mencionar vosotros alguna? ¿Alguien se atreve a decir de qué te sirve a ti leer Apocalipsis? Aún encima que es tan complicado, el libro más difícil Yo de sí. interpretar. Aarón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apropiarte, por ejemplo, de esa promesa, ¿verdad? Es una utilidad de leer el libro. ¿Qué más? Recibir la bendición de Dios por leerlo, porque lo dice Apocalipsis, nada más empezar. Ahí tiene una promesa, aunque sea por fe, la puedes apropiar, ¿no? Es decir, bueno, pues por fe lo voy a leer porque promete bendición. ¿Qué más? Bueno, hay una pequeña descripción del cielo, ¿no? Por ejemplo, también algo nos habla del cielo, de nuestra esperanza, de nuestro destino futuro. Está bien conocerlo. Porque es un libro que también te tranquiliza, te ayuda a no tener miedo cuando llega pues la incertidumbre o estás próximo a morir. Es un libro que también trae paz para los que... Sí, porque nos presenta la esperanza, ¿verdad? Bueno, no vamos a detenernos mucho porque el tiempo vuela, pero sí que el libro, por lo menos aún al que no entienda nada, le transmite estas ideas que estáis comentando, nos presenta la victoria final de Dios. El mal parece triunfar en nuestro mundo, pero Apocalipsis nos anuncia que al final Dios tiene la última palabra y Dios va a vencer. El mal será aplastado y los que sufren reinarán. Con lo cual sí que vale la pena leerlo, aunque tenga que ver con el futuro, y por eso se escribió pues ya para aquel tiempo. Bueno, pasamos a otra etapa de la historia, muy brevemente ya. Después de los emperadores vinieron gobernadores y tenemos aquí a dos de ellos mencionados, a Nerva y a Trajano, porque lo que ocurrió es que el Senado volvió a tomar el control del gobierno, que lo había usurpado un poco la fuerza militar, el ejército. Y entonces el Senado nombra gobernadores que han de servir al pueblo. Había esta idea, ¿no?, que el gobernador está para servir al pueblo. Y ellos suavizaron la relación con los cristianos. Así que después del primer siglo, al inicio ya del segundo siglo, se suaviza, el gobierno romano se vuelve más tolerante con los cristianos. Hay una correspondencia interesante que es entre Trajano, el gobernador Trajano, y Plinio el Joven. Plinio el Joven era un abogado, escritor y científico que ejercía de embajador en Asia Menor, es decir, lo que hoy es Turquía. Y habla de los cristianos allí como un sector importante, con lo cual vemos la expansión que ya tenía la fe cristiana en el siglo II, donde tenía una presencia importante en Asia. Y este embajador pues pregunta al gobernador qué tiene que hacer con los cristianos. Y bueno, en resumidas cuentas, Trajano lo que le dice es que si nadie dice nada, déjalos en paz. No te metas en ningún problema. Y si hay una denuncia, bueno, pues entonces sigue el proceso judicial, con lo cual se ve esa apertura hacia una mayor tolerancia. En ese tiempo, el Imperio Romano está dividido en provincias y hablando de provincias, pues claro, de unos tamaños que hoy serían incluso países, con lo cual Judea mismo era algo muy pequeño y bastante insignificante y se relacionaba con Siria. Las provincias había dos tipos de ellas, unas senatoriales, que eran las conquistadas en el tiempo anterior de la República y dependían del Senado, y las gobernaba un procónsul. Y digo eso porque se mencionan en la Biblia. En el libro de Hechos se habla de procónsules. El procónsul de Chipre, en Hechos capítulo 13, o también en Hechos 17, se menciona incluso el nombre de Galión, procónsul de Acaya. Pues bueno, que sepamos que eran los que gobernaban un tipo de provincias del Imperio Romano.
Y luego había otras provincias ya mucho más alejadas. Acá ya estaría hoy en lo que conocemos como Grecia, o sea, relativamente cerca de Italia, de Roma. Pero luego otras provincias estaban muy alejadas y estas eran gobernadas o dependían directamente del emperador, que nombraba senadores que las gobernaban. Y eran provincias, claro, más conflictivas porque siempre buscaban independizarse, solían tener legiones romanas para mantener el orden, y algunas también eran gobernadas por prefectos o procuradores. Y bueno, pues no podían juzgar allí en esas provincias, no podían juzgar a los ciudadanos romanos. Y ahí encontramos otra vez conexión con el libro de Hechos, Hechos capítulo 25, donde Pablo apela a sus derechos como ciudadano romano para no ser juzgado en una provincia imperial. ¿Cómo era la gente? La gente del Imperio Romano, del siglo I. ¿Qué clase de personas serían? Si fueras por la calle, ¿con qué te encontrarías? Bueno, pues la población se dividía en tres categorías. Por un lado, los ciudadanos romanos. Los ciudadanos no quiere decir exactamente que residían en una ciudad, por residir en una ciudad, sino por unos derechos que tenían por nacimiento o porque los hubieran comprado. Otra vez lo tenemos en Hechos, capítulo 22, versículo 28, que en la conversación de Pablo con un comandante, el comandante le dice, oye, que yo adquirí esa ciudadanía por una gran cantidad de dinero, o sea, tuvo que pagar mucho para tener esta categoría. Sin embargo, Pablo le responde y le dice, pero yo soy ciudadano de nacimiento, ¿no? Así que podía ser por nacimiento o por ser comprado. Tenían ciertos derechos especiales, como participar en las elecciones para nombrar magistrado, estaban libres de ciertos impuestos y sobre todo no podían ser torturados ni condenados a penas humillantes. Y otra vez tenemos a Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. ¿Os acordáis cuando están allí en la cárcel y luego al final lo sacan de la cárcel? Y Pablo dice, bueno, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y fijaos el comentario del oficial. Dice, los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Así que tenían una categoría que a Pablo, pues aquí en este caso, le sirvió también para una cierta protección, aunque en un primer momento no. Bueno, dentro de ellos había tres clases, los senatoriales, que eran los ricos, luego los caballeros eran los militares, los que con sus conquistas pues iban gobernando territorios, eran los nuevos ricos o funcionarios, Pilato era uno de ellos, y luego estaba la plebe. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? La palabra la plebe a veces se usaba, yo lo tengo escuchado por lo menos en un sentido así peyorativo, ¿no? Como la plebe, esto es la plebe. Pero fijaos quiénes eran los de la plebe. Pues eran personas con oficios, como profesores, los médicos eran la plebe también, y también artesanos y comerciantes. Bueno, estos eran ciudadanos romanos. Luego te podías encontrar con hombres libres. Estos no eran ciudadanos romanos, pero tampoco eran esclavos. Y no tenían los derechos del ciudadano romano, de la capital, pero tenían los derechos de su ciudad. Por lo menos ahí tenían ciertos privilegios en su ciudad, aunque no los del Imperio Romano. Y ahora vamos a lo importante, que era la mayor parte de la población, los esclavos. Los esclavos, la mayoría, lo eran por ser prisioneros de guerra o por haber cometido delitos. Otra vez tenemos aquí la conexión con el Evangelio. En Mateo 18, versículo 25, el Señor Jesús cuenta una parábola de dos deudores. ¿Y qué le dice el uno al otro? Dice, no teniendo él con qué pagar, su señor lo ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Es decir, se convirtió en un esclavo por tener una deuda. Los esclavos eran propiedad del amo y se dice que un hombre romano, para considerarlo rico,
no podía tener menos de 12 esclavos. 12 esclavos a partir de 12 para ser considerado rico. Y dentro de los esclavos había categorías. Había el esclavo griego, educado, que podía ser el tutor de la familia, podía estar educando a los hijos del romano, y este podía ser tratado casi como uno más de la familia. Incluso podía vivir mejor que un hombre de los que decíamos antes, los ciudadanos libres, pues podía vivir mejor, ser mejor tratado. Luego otro tipo de esclavos ya inferiores era el trabajador del campo, que vivían peor, y ya la tercera categoría inferior era trabajador de minas, que era la clase más baja. Ahora, ¿qué importancia tiene esto de los esclavos? Entre otras cosas, que al ser tantos en una casa y ser como casi miembros de la familia, tienen relación con un concepto que para nosotros puede resultar diferente, si no lo sabemos esto, es el concepto de casa. Cuando leemos el concepto casa en el Nuevo Testamento, por ejemplo, leemos de la conversión de Cornelio y su casa, o del carcelero de Filipos, o de Crispo, que era el principal de la sinagoga de Corinto, y de ellos se dice que creyeron ellos y su casa. Y cuando ahí leemos su casa, pues no es como mi casa o tu casa, donde normalmente pues están los padres y los hijos, o como mucho los abuelos, sino que la casa de estos señores también incluía a los esclavos, que como ya hemos visto, podía ser un número importante de personas. No era un criado, que tenían un criado, sino tenía un cierto número de personas. Así que cuando leemos ese concepto casa en el Nuevo Testamento, está incluyendo un número importante de personas. Los esclavos eran un gran comercio. Se dice que en una ciudad se podían vender hasta 20.000 esclavos diarios. Y claro, pues eran la base de la sociedad, una sociedad basada en la agricultura. Y luego, pues también podía ocurrir que una persona libre cayera en esclavitud, se volviera esclavo, y también al revés. El esclavo podía llegar a ser libre. Como dije antes, una persona libre podía caer en esclavitud por haberse metido en conflictos, por delitos o por deudas. Y al revés, el esclavo podría llegar a ser libre o bien pagando su libertad, si lograba reunir los fondos. Curiosamente, tenía que llevar el dinero al templo y de ahí se le pagaba después al amo. O también podría ser que su amo pues lo amase a este esclavo y llegara incluso a adoptarlo como un hijo. Y hasta incluso en algunos casos podía llegar a ser heredero de su amo, o podía simplemente darle la libertad. Paréntesis, tenemos una carta en el Nuevo Testamento que tiene que ver con eso. ¿Quién es un esclavo del que se nos habla en el Nuevo Testamento y que dio lugar a que se escribiera una carta? ¿Quién fue el esclavo? La pregunta más fácil es ¿cuál es el nombre de la carta? La más difícil, ¿cómo se llamaba el esclavo? Onésimo. Ahí, Onésimo. Y Onésimo se había fugado de su amo. Pero bueno, llegaremos a eso cuando hablemos de la carta a Filemón. En las películas de hace muchos años hubo una que también recoge este hecho histórico, que es la película de Ben-Hur. Ben-Hur cae esclavo precisamente por un accidente. Su hermana hace caer una teja sobre el nuevo gobernador romano, que es herido, y entonces Ben-Hur es detenido y el palacio de su familia es requisado y fue condenado a galeras, a esclavo. Pero después de 3 años, un día él salva la vida al primer cónsul de Roma en una batalla naval, y este en gratitud lo adopta como hijo. Así que pasó de libre a esclavo y de esclavo a ser hijo. Y también, quizás relacionado con este tema, de los que lograban la libertad, puede estar Hechos capítulo 6, versículo 9, porque
hay una referencia a que en Jerusalén había una sinagoga particular que se llamaba la sinagoga llamada de los libertos. Y estos eran los que discutían con Esteban en Hechos capítulo 6, pues parece que se juntaban en una sinagoga. Bueno, para concluir, porque se nos acaba el tema, digo el tema, no, el tiempo, el tema no se acaba, pero sí el tiempo, quiero lanzaros una pregunta y luego despediré a todos los que nos siguen online, que es sobre este tema de la esclavitud, porque quizá nos llame la atención encontrar que en el Nuevo Testamento se habla de la esclavitud. ¿Será que encontramos a Pablo denunciando la esclavitud y diciendo que hay que acabar con ella? ¿O qué es lo que dice, ¿no?, el Nuevo Testamento y cómo lo encajamos, cómo lo podemos entender en la actualidad? Así que antes de que abráis vuestros micrófonos y os invito a participar sobre esto para cerrar en 5 minutos más, pues voy a despedir aquí la conexión con todos aquellos que nos habéis seguido online. Y ya sabéis, si queréis conocer la respuesta a estas preguntas, hay que conectarse por Zoom. Hasta una próxima semana a todos vosotros.